Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 9 de noviembre del 2020. Comenzaremos nuestra nueva serie titulada 8 lecciones de la primera carta a los Corintios con el tema El pecado de la división. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a una nueva transmisión del culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Damos gracias a nuestro Señor por estar juntos en este tiempo que tendremos de meditación en su palabra y de alabanza para nuestro Dios. Y comenzaremos entonando juntos el himno número 230, titulado Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como ventamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de un nuevo día que nos das de vida y por esta noche que nos permites tener este tiempo de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial, un tiempo de alabanza y una ofrenda delante de tu presencia, y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno 118, Quiero de Cristo más saber.
Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir una vez más con ustedes este tiempo de estudio bíblico. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 10 al 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17, dice la Escritura: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org.
A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos el himno 221, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos del despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche, iniciando la nueva serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección titulada El pecado de la división. Escuchemos. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a este tiempo de estudio bíblico. Hoy comenzamos una nueva serie en la primera carta de los Corintios. En esta ocasión no vamos a estudiar la carta de manera exegética, tratando capítulo por capítulo y versículo por versículo, sino que vamos a abordar los temas que están inmersos en esta primera carta. Como ustedes han notado, los lectores de la Sagrada Escritura, en la primera carta a los Corintios se hace el tratamiento de una serie de problemas de naturaleza eclesiástica. Hay problemas de orden, hay problemas de moral y hay problemas también de naturaleza doctrinal. Entonces, creo que nos brinda a nosotros una serie de herramientas necesarias para tratar la problemática de la iglesia, porque la iglesia no es un ente perfecto. Entendamos bien esto, queridos hermanos. En esta semana alguien me dijo de manera acusativa es que yo esperaba una mejor conducta de los evangélicos. Miren, queridos hermanos, es fácil lanzar este tipo de expresiones, pero dice que es evangélica, pero dice que es evangélico. Es fácil decir esto porque hay quienes con cierta animadversión hacen este tipo de comentarios tratando de denostar la cualidad de santos de la iglesia. Pero es necesario entender una cosa, queridos hermanos, la iglesia no es un lugar donde convergen hombres y mujeres que han alcanzado cierto tipo de perfección en el andar terrenal. Recordemos nosotros que esa perfección le pertenece en primer lugar únicamente a Dios. De allí, la iglesia es el conglomerado de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, pecadores que han sido alcanzados por el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Lo que somos es santos, como lo dice el apóstol Pablo, somos hijos de Dios, herederos de la vida eterna, herederos de la gloria celestial con nuestro Señor Jesucristo, pero en ningún momento se sugiere que el creyente ya en esta tierra ha alcanzado algún nivel de perfección humana. De allí que dentro de la iglesia nosotros vamos a encontrar imperfección, y esa imperfección está allí presente
por la naturaleza humana con la que nosotros continuamente batallamos. Eso significa que dentro de la iglesia puede haber cierto tipo de conductas que no son gratas ante el Señor y que son perfectibles. A eso me refiero. No es que estamos justificando conductas inapropiadas dentro de la iglesia, sino más bien reconociendo que hay conductas dentro de la iglesia que pueden ser perfeccionadas. Y eso es lo que nos brinda la primera carta a los Corintios y las cartas de Pablo en general, porque allí en cada una de las cartas usted descubrirá que hay temáticas diferentes sobre el comportamiento de la iglesia, sobre la vida de la iglesia aquí en esta tierra. Y una de mis cartas favoritas es la primera carta a los Corintios. Es una carta que aborda varios tópicos. Yo lo he resumido en 8 temas que los vamos a estar viendo a partir del día de hoy. Y el primero tiene que ver con las divisiones. Y es necesario que nosotros atendamos esto porque con el paso de los años nos hemos vuelto muy buenos para justificar las divisiones. Decimos nosotros que era insostenible la relación con la iglesia anterior, que tuvimos que salir de una u otra forma y levantamos una nueva iglesia. Yo creo efectivamente, queridos hermanos, cuando una situación se vuelve insostenible, creo que debemos salir de allí. Cuando esa situación insostenible tiene que ver con doctrina, tiene que ver con moral, tiene que ver con situaciones de orden administrativo, que es muy importante. Pero eso jamás va a ser un justificativo para que yo salga de esa iglesia, saque miembros de esa congregación y construya mi propia iglesia. Eso es algo condenable por la palabra del Señor y eso es lo que vamos a atender ahora. Y quiero recordarle algo. El día de ayer nosotros tratábamos el tema de Jonás. Jonás, en su justificación, justificando su pecado, estaba condenando a Dios. Cuando nosotros decidimos justificar una división delante del Señor, estamos condenando lo que Dios ha establecido con respecto a este problema, a esta problemática de la iglesia, valga la redundancia. Ahora, queridos hermanos, vamos a tratar este tema en un alcance que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, donde vamos a encontrar el problema de fondo. Vamos a tratar el problema de las divisiones y vamos a tratar también el asunto de qué es lo que genera este tipo de conducta dentro de la iglesia. Lo primero que tenemos que decir, voy a señalar esto para que nos quede claro un asunto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo se identifica como autor de esta carta, diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, fíjese, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No voy a entrar en el tema de la fecha, lugar o el análisis del género epistolar de esta porción que nosotros estamos leyendo. Lo que sí quisiera que resaltemos es esto. La carta está dirigida a una iglesia que está en Corinto, a la cual Pablo llama los santificados en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de creyentes en Cristo. Pero la carta aborda una serie de problemas que nos haría pensar en algún momento, ¿y de verdad son creyentes? Efectivamente, hermanos, hay creyentes que en la vida cristiana alcanzan cierto grado de madurez, y hay creyentes que definitivamente pasan años dentro de la congregación y no alcanzan esa profundidad del conocimiento de la palabra del Señor y una vida práctica en ese conocimiento, generando así la madurez que se espera para ellos. Ahora, el tema que nosotros tratamos en esta noche está expuesto aquí en los versículos 10 al 17 de una manera clara y tiene que ver con la división en la iglesia. Lo leímos hace un momento y básicamente esto es lo que está en juego. Pablo ha sido informado de un desorden en cuanto a la conducta. La iglesia se ha fragmentado en varias partes. Primera, los que dicen ser de Pablo. Versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo. Es una fragmentación de la iglesia. Hay otros que dicen y yo de Apolos, este gran orador que también era un maestro de la palabra. Otros yo de Cefas, o sea del apóstol Pedro.
y había otro grupo que decía yo soy de Cristo. Entonces, fíjense ustedes, es interesante cómo dentro de una iglesia, de un conglomerado de santificados por la sangre de Cristo, se habían construido pequeñas iglesias dentro de la iglesia, se habían creado pequeños grupos que cada uno tenía su propia orientación, tenía su propio parecer y por supuesto se habían identificado con uno de estos líderes que se ha mencionado, Pablo, Apolos, Cefas, y hay otro grupo que se siente un poco contrariado con los tres y dice, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, nosotros somos los de Cristo. Ahora, todas estas cosas revelan algo preocupante que tiene que ver con el carácter de la iglesia. Pero, para empezar, con respecto a las divisiones de la iglesia, quiero empezar enfatizando algo. La iglesia es nombrada en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo y quisiera que rápidamente usted me acompañe en su Biblia, abriéndola allí en Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia recibe esta nomenclatura, esta definición, cuerpo de Cristo. Repito, así nosotros, siendo muchos, frente a la analogía del cuerpo humano que presenta el apóstol Pablo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, o sea, nos debemos los unos a los otros. Aquí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, leo lo que dice el apóstol Pablo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Efesios capítulo 4, versículo 12, Efesios capítulo 4, versículo 12, leo rápidamente lo que dice la escritura aquí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Y aquí menciona a la iglesia como el cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia es considerada, es llamada cuerpo de Cristo. Y Pablo dice también en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces fíjese, en la primera carta de los Corintios, Pablo refuerza este principio de coexistencia los unos con los otros dentro de un solo concepto que es el cuerpo de Cristo. Ahora, teniendo en claro que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, y siguiendo la analogía del apóstol Pablo con el cuerpo humano, cada uno de los miembros de la iglesia es perteneciente de este cuerpo. Nos debemos los unos a los otros. El apóstol Pablo habla claramente acerca de la necesidad de cuidar los miembros más débiles, de atender a los miembros más débiles de tal forma que ninguno padezca y ninguno sea descuidado, sino que todos en el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado podamos edificarnos los unos a los otros y llevar una existencia como iglesia, como cuerpo de Cristo bien coordinada, bien equilibrada. ¿Por qué razón? El cuerpo saludable se nutre de una manera homogénea. Cada uno de sus miembros están bien concertados con el tronco, reciben del corazón la sangre que necesitan, de los pulmones el oxígeno que necesita y de la cabeza la dirección que necesita. Este cuerpo tiene una cabeza, el cuerpo de Cristo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo Jesús. Entendiendo esto, queridos hermanos, hay un principio que se menciona en las Sagradas Escrituras y que nos permite entender la delicadeza de este tema que estamos tratando en esta noche. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25, está especificado este principio. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no permanecerá. Repito, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Recordemos nosotros el dicho del emperador de los antiguos: divide y reinarás, divide y vencerás. Y el Señor Jesucristo toma este principio para exponer la necesidad de la unidad. Ahora, al tenor de lo que está tratando el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, estaba siendo acusado de echar fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor les dice: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, no tiene sentido victoria en medio de este espectro de la división dentro del cuerpo de Cristo o de cualquier entidad. Permítame decirle esto: cuando empezamos a desmembrar un cuerpo, ese cuerpo no va a resistir, esa persona va a morir. Ahora, dejamos en claro que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Dejamos en claro que un cuerpo dividido es como una casa dividida, como un reino dividido tampoco puede prevalecer. Entonces, cuando hablamos de la división en la iglesia, estamos hablando de un atentado contra la existencia de la iglesia, contra la victoria de la iglesia, contra el impacto de la iglesia que con su testimonio debe lograr. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que la iglesia está puesta en esta tierra como la sal y como la luz. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos resplandecer en este mundo en medio de una generación perversa y maligna. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Esta iglesia es una iglesia que nos permite a nosotros entender el comportamiento de los seres humanos dentro del contexto de la iglesia. No significa que hemos sido ya perfeccionados en su totalidad, hemos sido redimidos de nuestros pecados, Cristo nos ha limpiado de toda maldad. Pero hermanos, todos los creyentes sabemos que en el creyente coexisten dos naturalezas. La vieja naturaleza, la cual el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 4 como el viejo hombre, y la nueva naturaleza, la cual el apóstol Pablo define como el nuevo hombre. Y hablando de estas dos naturalezas, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 que estas dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Entendiendo esto, queridos hermanos, en Corinto había creyentes maduros y creyentes inmaduros. Los creyentes inmaduros también son conocidos como creyentes carnales. Y esto no es nada de qué jactarse, y quiero aclarar esto. El que el apóstol Pablo señale esta diferencia entre los carnales y los espirituales, entre los maduros y los inmaduros, no nos quiere decir que es admisible que en la iglesia exista esto. ¿En qué sentido digo es inadmisible? ¿Por qué? Porque, hermanos, la aspiración de todo creyente genuino debe ser el crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor y en el ejercicio de una vida sujeta a la autoridad de Cristo. De allí que todo creyente está llamado a ser espiritual, no carnal. Entonces, veamos algo más respecto a este asunto con respecto al pecado de la división. Este es un acto de carnalidad, no de espiritualidad. Repito, quien comete una división, quien auspicia una división, quien promueve una división dentro de la iglesia, no es una persona espiritual, es carnal. Leo el capítulo 3, primera carta a los Corintios capítulo 3. Miren, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y esta es la evidencia clara de la carnalidad, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Tremenda cátedra que el apóstol Pablo le da a los corintios y nos brinda a nosotros claridad con respecto al manejo de la fe. Amados hermanos, no es el predicador, no es el Señor a quien nosotros tenemos que seguir, no es el pastor a quien nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo por medio de su palabra. El predicador es un instrumento de Dios, el pastor es un instrumento de Dios, el misionero es un instrumento de Dios. Y cada uno hace lo que el Señor en su soberanía le ha otorgado, una función específica. Pablo el sembrador, Apolos el que riega. Pero lo importante de todo esto es quien da la vida, pues el que da el crecimiento es el Señor. Y dice el apóstol Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esta es una actitud carnal, decir, no, yo me declaro seguidor de tal pastor, yo soy del pastor tal, yo me convertí con el pastor tal, entonces yo me siento con afinidad a ese pastor y si me preguntan, pues yo soy seguidor del pastor tal o cual. El apóstol Pablo pregunta en el capítulo 1, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo o el pastor que sea por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amados hermanos, es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por alto esto, nos volvemos seguidores de hombres. El que es seguidor de hombre está cometiendo un grave error porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y el corazón del hombre es perverso y engañoso, nos enseña la palabra del Señor. Por eso la Escritura nos dice que con respecto a nuestro trato con el pastor, debemos ver cuál haya sido el resultado de su trabajo, de su testimonio. Y no dice que debemos nosotros ser seguidores de él, sino sujetarnos a nuestros pastores, respetar a nuestros pastores, someternos, pero no, hermanos, ponernos etiquetas. Yo Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas. Ese era el gran problema. Y el gran problema es que este asunto había fragmentado la iglesia y habían los que tenían la camiseta de un color, la camiseta de otro color, se habían puesto la camiseta de Pablo, la camiseta de Apolo, la camiseta de Cefas. Y esto genera distinción y nos vuelve a nosotros, como dice Santiago, en jueces con malos pensamientos. Es un acto de carnalidad el dividir una iglesia. En otras palabras, es no haber alcanzado madurez en Cristo y en su palabra, el fragmentar una iglesia. Ahora, permítanme explicarle algo. Una iglesia puede estar dividida dentro de sí sin que los miembros se hayan salido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay iglesias que tienen fragmentaciones dentro de sí mismas. No, es que yo me identifico con el pastor de acá, con el pastor de acá, con el pastor de acá. Y miren, una iglesia fragmentada no puede prevalecer. ¿Por qué razón? Porque hay varias cabezas dentro de un mismo cuerpo. Hay varios que presiden, entonces uno va para allá, el otro va para acá y en cualquier momento eso se debilita porque no es conforme al plan y al designio de Dios. Entonces, mire usted, querido hermano, esto es un acto de carnalidad. En segundo lugar, la división de una iglesia es un acto de perversidad. Repito, el que divide una iglesia es calificado como un perverso según la palabra del Señor. Por favor, abramos la Biblia en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice sigue insistiendo, no dice sigue tratando de persuadirlo, dice deséchalo, sabiendo que el tal se ha
pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, esta es la gravedad que inspira al apóstol Pablo a escribir esta carta, porque el que divide una iglesia es alguien que se ha pervertido, es alguien que está pecando, es alguien que está condenado por su propio juicio. Permítanme explicarle esto. ¿Qué es esto de dividir una iglesia? De pronto una persona aparece, mis queridos hermanos, y empieza a decirle a usted: mire, yo le invito a mi iglesia, en mi iglesia sí se predica la palabra, en mi iglesia sí se siente el Espíritu Santo, en mi iglesia lo bautizamos en este mismo momento, salga de esa iglesia, en mi iglesia la música es más bonita. Vean, queridos hermanos, esa es una mala práctica. Yo jamás animo a nadie a traer miembros de otras iglesias. No, hermanos, eso no es correcto. Creo que la iglesia debe crecer por multiplicación y no por división. Cuando hablamos de multiplicación, hablamos de ir y alcanzar a los perdidos, pero no ir y alcanzar a los hermanos de otra iglesia. Eso no se hace, hermanos, eso es indecente. Y la Biblia condena eso diciendo que el que hace divisiones se ha pervertido, peca. Esto es grave, hermanos, y está condenado por su propio juicio. Así que usted jamás saque personas de otra iglesia para fundar una iglesia. Eso no se hace. Eso no es bíblico. Yo he escuchado 1001 justificaciones. No es que yo no estaba de acuerdo con ese pastor, es que ese pastor estaba en pecado, por eso nosotros no salimos y me siguieron. Eso es lo que yo he escuchado varias veces, queridos hermanos. No es que a mí me siguieron, hermano. Si lo siguen, mándenlos de regreso. Eso significa tener criterios, ser maduros en la fe, porque usted está llamado a ganar almas, no otros creyentes. ¿Me explico? Predicar el evangelio a los perdidos, no a otros creyentes. Entonces, la Biblia lo cataloga, lo censura como alguien que se ha pervertido, como alguien que peca, como alguien que está condenado por su propio juicio. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mire, hermano, si por algún motivo usted es miembro de una iglesia donde hay problemas, donde hay cosas que son indecorosas y hasta difícil de hablar de ellas, como las que veremos aquí en primera carta a los Corintios, sálgase usted de ahí. Salga usted, salga con su familia, pero no incentive a otros a salir de allí. No incentive, y mucho menos no haga grupos. Vengan, hermanos, conmigo, yo sí les voy a enseñar la palabra. Hermanos, por mal que estén allá, ese no es un asunto potestativo suyo. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El que divide una iglesia está atentando contra el cuerpo de Cristo, contra la novia del Cordero, contra la iglesia del Señor. Por eso cuando alguien me dice, no, es que esta es mi iglesia, está bien, es tu iglesia, no es del Señor. Porque la iglesia no le pertenece ni al pastor, ni al misionero, ni al que la fundó. La iglesia siempre ha sido, es y será del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él fue el que pagó por esa iglesia con precio de sangre preciosa. Por esa razón, el que divide una iglesia se ha pervertido, peca y está condenado, porque se está metiendo con la iglesia de Cristo. Ahora, es necesario que nosotros mantengamos y marquemos un distanciamiento de las personas que se dedican a hacer esta ingrata tarea de dividir las iglesias. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16 y versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjense, con palabras aduladoras. Es que en mi iglesia sí amamos a todos. Es que esta es una iglesia llena de amor de Dios. En su iglesia creo que se les ha olvidado amar al Señor. Yo he escuchado ese tipo de cosas, queridos hermanos, y es tremendo.
A mí me preocupa cuando hay personas que llegan de otra iglesia y dicen, uy, no, en esta iglesia no se siente la presencia del Señor. ¡Qué raro! Tal vez no la sentirá usted. Pero aquí el Señor está no porque lo sintamos, sino porque escrito está, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. No porque alguien venga y diga que lo siente o no lo siente. El Señor está en su iglesia porque escrito está. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se deje sorprender. No permita que alguien venga con ese tipo de discurso, porque estas personas se sirven a sí mismos, no sirven al Señor. Los divisores de iglesia, los que han fragmentado una iglesia, los que han sacado personas de una iglesia para hacer sus propias iglesias, queridos hermanos, están en pecado. Se sirven a sí mismos. Y eso es incorrecto. Mire, permítanme explicárselo poniéndole una analogía en este caso. Hay personas en nuestro país, y es algo que se ha venido combatiendo en los últimos años, que tienen la mala costumbre y la mala práctica, por eso se los sanciona, de llegar y encontrar, por ejemplo, una hacienda, meterse a la fuerza, instalar sus casas allí y luego pedir que les sean otorgadas escrituras. ¿Saben cómo se llama eso? Invasión de tierras. ¿Y qué es lo que significa esto? Personas llegaron a robar una propiedad privada. Y lastimosamente, pues con el tiempo viene eso, se legaliza, se pasan procesos allí. Y es triste que estas personas que ilegalmente se apropian de esos terrenos, luego le piden al municipio todos los servicios básicos. Vean, hermanos, eso está para el mundo. La gente que no conoce a Cristo, que no tiene el temor de Dios, hace este tipo de cosas. Pero un creyente jamás debe hacer estas cosas. Jamás debe ser partícipe de estas cosas. Jamás. Y pienso, hermanos queridos, que quienes hacen estas cosas, como dice la palabra del Señor, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Es necesario distanciarse, que os apartéis de ellos, dice Pablo. Ahora, es que no hablamos de cualquier cosa. Pregunta Pablo una vez más en el capítulo 1, versículo 13 de Corintios, ¿acaso está dividido Cristo? Qué mal testimonio, hermanos queridos, es esto de dividir iglesias. Eso es algo penoso. Por mucho que alguien diga, pero pastor, esa división creció, se multiplicó. Miren cuántas personas se han convertido a Cristo, pero seguirá siendo una división, hermano. ¿En qué cambia eso? Y las personas se convertirán a Cristo no por la división, porque se predique la palabra. Dios es fiel a su palabra, pero el pecado sigue siendo pecado y el pecado será castigado. Porque a veces nosotros por el fruto decimos, no, estamos bien, porque muchas personas han venido a los pies de Cristo, hemos bautizado como a 300. En esa otra iglesia nunca crecíamos, queridos hermanos. La gente va a venir a los pies de Cristo, bien por los que obedezcan la palabra del Señor, pero eso no quita que esa haya sido una división. Y qué pena por aquellos que autorizan las divisiones. Qué pena por aquellos que legalizan las divisiones. Porque están legalizando un pecado. Esto jamás estará bien ante los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Cristo no está dividido. Hay un llamado profundo a la unidad por parte del apóstol Pablo en sus cartas, y quiero leer algunas de estas cosas. Por ejemplo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Leo primeramente versículos 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Luego leo versículos 11 al 16.
y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Queridos hermanos, la exhortación es clara: un solo Señor, un solo bautismo, un solo cuerpo, un solo sentir en Cristo Jesús, para que pueda haber el debido crecimiento que tanto se anhela. Filipenses capítulo 1, leo el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, no divididos, unánimes, por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículos 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Capítulo 3, leo versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Unidad, unidad. El Salmo 133 nos recuerda la bendición que significa la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia del Señor, y en este caso en cuanto a el amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque podemos estar juntos y divididos, pero juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. Fíjese, no en la división, en la unidad del cuerpo de Cristo, Jehová envía bendición y vida eterna. Eclesiastés capítulo 4, leo el versículo 12, Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Fíjense, llamados a la unidad, unidos somos más fuertes. Romanos capítulo 12, dice la Escritura, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y por último leo primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí el apóstol Pedro nos llama a ser de un mismo sentir. La iglesia está compuesta por personas con diferentes temperamentos, con diferente carácter, con diferente personalidad, y esta variedad dentro de la iglesia a veces genera sus choques.
Pero cuando todos esos temperamentos, todos esos caracteres, cuando todos esas personalidades se sujetan a la palabra del Señor y juntos los unos con los otros buscamos una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de sabiduría y procuramos dar buen testimonio, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que dice el Salmo 133. Qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando la iglesia está unida en el Señor, en la palabra, venga quien venga y pretenda dividirla y pretenda separarla, la iglesia va a estar unida, la iglesia va a estar fortalecida y saldrá adelante en medio de todo problema. Alguien me dijo alguna vez, pastor, ¿y si ya no se puede hacer nada? Yo le dije, bueno, asegúreme usted en primer lugar que usted ha orado fervientemente por lo menos un año por estos problemas. ¿Lo ha hecho usted? ¿Saben? Hay pocas personas que se toman el tiempo necesario para orar por la perfección del cuerpo de Cristo. ¿Ha hablado usted con las personas que están involucradas en algún suceso desagradable que le llevan a usted a irse de su iglesia? Hable, no asuma, hable, converse. Porque, queridos hermanos, por lo general las personas toman decisiones en base a deducciones personales. La mayor cantidad de veces es así, no siempre. Pero, queridos hermanos, es nuestro deber propender a la unidad del cuerpo de Cristo. Primero, por medio de la oración. Todos los días debemos orar porque nuestra iglesia sea, como dice el apóstol Pablo, cada día más fuerte y unida en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu. En segundo lugar, debemos cerrar todas las puertas al enemigo para sembrar cizaña y división. ¿Qué es esto? Cerrar la puerta a los chismes, murmuraciones, calumnias, injurias. Hay personas que se dedican a la ingrata tarea de hablar mal de los demás, de hablar de la vida ajena, llaman por teléfono, se encuentran en lugares y siempre están criticando, cuestionando. Yo siempre he dicho esto, si usted me va a decir algo de alguien que no está presente, esperemos que llegue para poder saber qué es lo que esta persona tiene que decir. ¿Por qué? Porque el libro de los Proverbios dice claramente, justo parece el primero que llega y aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre. Es necesario escuchar las dos partes siempre es necesario escuchar las dos partes. En tercer lugar, querido hermano, siempre yo he dicho esto también, denuncie todo acto divisionista de la iglesia o contra la iglesia. Si hay una persona que empieza a invitar a hacer grupitos y cosas así, eso no está bien. Mucho menos si el pastor o el cuerpo oficial de la iglesia, el cuerpo de diáconos, no conoce nada de eso. No está dentro de la administración ministerial de la iglesia. Bueno, eso es algo que nos da a nosotros luces de que algo no está andando bien. Reunámonos en mi casa, que acá también vamos a leer la Biblia, que acaso Dios solamente está con ellos, como dijera a Aarón y María, acaso solamente por Moisés Dios habla, también por nosotros Dios habla. Tengan cuidado con ese tipo de cosas. Y recordemos, queridos y amados hermanos, el que haya divisiones es un indicativo de que no hay madurez espiritual. Y eso hay que corregirlo. Que Dios nos ayude y seguiremos tratando estos temas a lo largo de este nuevo estudio bíblico. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, entonemos juntos el himno 140, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar,
En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Y queridos hermanos, a veces es un poco triste tocar estos temas porque uno espera que la iglesia del Señor sea algo muy diferente, pero es necesario que usted y yo marquemos esa diferencia. Nosotros podemos hacer que la iglesia del Señor sea lo que Él espera: un cuerpo, un solo espíritu, un solo sentir en Cristo Jesús, de tal manera que bien asidos y afirmados en Cristo Jesús podamos crecer saludables como una iglesia que honra y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este maravilloso día que está terminando, porque al caer la noche tú eres nuestro pensamiento, tú eres nuestra conversación, tú eres nuestro amparo y fortaleza. Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos y suplicamos en el glorioso nombre de Jesús que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga nuestros pensamientos y corazones, y aún mientras dormimos podamos experimentar esa paz. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.